Eh, Quisiera enfocar un poco más hacia cómo podríamos aplicar la hermenéutica analógica a la arquitectura como arte y ciencia, específicamente a la arquitectura religiosa que está llena de símbolos. Sí. Lo que le comentaba hace un momento de la filosofía mexicana y la presencia de Mauricio Beuchot con la hermenéutica analógica, conocida en Latinoamérica y en todo el mundo, me hace también pues generar la siguiente pregunta, porque usted menciona también que en el proceso histórico en México, gentes como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz en Los Hijos de Limo, el mismo Bartolomé de las Casas en su momento, yo tuve de profesor al doctor Ambrosio Velasco en filosofía política hace algunos años, y algunas cosas no las comprendía. Hay que hacer, como dice usted, mucho trabajo para empezar a tratar de comprenderlo. Y ahora que menciona lo del feminismo, bueno, creo que podría aplicarse también a la arquitectura. En el exconvento de Tepoztlán, exconvento dominico, después del sismo hubo una restauración, digo yo, del patrimonio material, cultural material. Sin embargo, salieron a relucir algunas otras cosas, como en una capilla posa, un mural prehispánico que no estaba antes, no se había visto antes. Y también hay algunas cosas polémicas, como la restauración de la capilla abierta, ahí en ese ex convento. Yo pretendo que la hermenéutica analógica nos dé un poco de luz para indagar y poder llegar a un equilibrio prudencial, ¿no? A unos datos que puedan acercarnos más a esa interpretación, porque creo que se debe de reivindicar y se puede reivindicar, creo que también ahí entraría la analogía, nuestro propio pasado histórico, y que este pueda ser de utilidad para el individuo, para la sociedad en general. Son varias preguntas que va a ser complejo que se las realice, pero en términos generales sería eso. ¿Cree usted que se puede aplicar Sí, a arquitectura religiosa? sí, mire, déjeme ir parte por parte, porque planteó varias cosas. En primer lugar, tiene usted razón, y me dio gusto, Arturo, porque mi gran amigo Guillermo Hurtado, que para mí es el mejor filósofo que tenemos en México, él se dedica a hacer historia de la filosofía mexicana y dice que la hermenéutica analógica es el movimiento más fuerte en México. Pero mis amigos de latinoamericanos, los sucesores de Leopoldo Sea, Mario Magallón y Juan de Dios Escalante, los dos amigos míos, dicen que no es solamente mexicano el movimiento, sino latinoamericano. Y hace poco, otro gran amigo mío, el canadiense Jean Grondin, desde Montreal, en un homenaje que me hicieron por Zoom, él dijo, no, no es mexicano ni latinoamericano, ya es mundial. Entonces, está respondiendo algo y es una creación desde México. Me han contactado filósofos chicanos, fíjese qué interesante. Un filósofo chicano que conocí, que me visitó, Robert Sánchez, me dice, queremos tu hermenéutica analógica para hacerles ver a los estadounidenses que en México hay propuestas filosóficas. En Estados Unidos no hay propuestas, me decían. La filosofía analítica es inglesa. Y el pragmatismo estadounidense, pues es Dewey, ya quedó por allá muy atrás. Y están planteando como propuesta mexicana para diferenciarse o identificarse frente a los estadounidenses la hermenéutica analógica. Ahora, pasemos a lo del símbolo. El arte, como decía Heidegger, tiene que ser simbólico, maestro Arturo. Es decir, tiene que significarle al ser humano y tiene que significarle proporcionalmente. Mire, antes de seguir adelante quisiera mencionar que el arte se ha pedido que sea de manera proporcionada. Ha habido un arte posmoderno, usted sabe, muy desfachatado, ¿verdad? Que no dice nada al ser humano, a veces ni se comprende. Pero, precisamente, fíjese, uno que trabajó en Cuernavaca, Iván Illich, ¿se acuerda usted, no? Claro. Iván Illich dejó a trabajos en los que dice, muy cercano a la analogía, que todo tiene que ser proporcional al ser humano. Medicina proporcionada al ser humano. Arte proporcional o proporcionado al ser humano. Técnica, todo, porque está haciéndose ya desproporcionado.
Y eso necesitamos que sea también la arquitectura. ¿Cuánta cosa? Mire, a veces se queda uno impresionado de las cosas posmodernas que hay en arquitectura, como las hay en muchas artes, que no tienen ningún sentido para el ser humano. Es decir, que no son simbólicas. Déjeme hablar del arte en general. Yo lo digo, lo he escrito en varias partes, lo sostengo por escrito, que la disciplina filosófica más carente, que está más al cabo de la calle, es la estética o filosofía del arte, porque ahora ya no somos capaces de distinguir entre una obra de arte y un bodrio, un engaño. Porque de veras, hasta hay cosas famosísimas. Aquel pobre barrendero que tiró una basura y era la obra de arte y lo demandó el artista. O cosas, bueno, ya omito decir, porque ustedes tienen más ejemplos que yo de arte posmoderno que no tiene ninguna simbolicidad. Y es como yo les digo en pedagogía, si no damos una enseñanza simbólica, no va a ser una enseñanza significativa para el ser humano. Ahora, demos un paso más adelante. En la arquitectura en general, antes de la religiosa, se necesita, como digo, que tenga esa simbolicidad, ese carácter simbólico, que le diga algo al ser humano. Lo conecto con algo que también decía el gran Martin Heidegger, que es que los seres humanos tenemos como trabajo hacer del mundo nuestro hogar. Es decir, un hogar de tipo mundo o un mundo de tipo hogar, nuestra casa, que sea habitable. Y hay cosas en la arquitectura que no son habitables. Ahí está la equivocidad. La univocidad también nos daña, nos lastima. Hay edificios, usted lo sabe, que son de una univocidad que lastima, hasta uno ni le dan ganas de entrar. Y otros que son tan equívocos, tan posmodernos, o tan de adelante, ¿verdad? Tan de avanzada, que no nos dice nada, también le rehuye uno. En cambio, la analogía enseña la proporción y tiene uno que buscar una arquitectura así en general que sea proporcional al ser humano, hacerle caso al gran Iván Ilich, que tanto bien y tantas cosas buenas dijo desde la tierra de ustedes. Bien, ahora aplicándolo a la arquitectura religiosa, mucho más se necesita el símbolo, mucho más, porque una pintura religiosa que no capte de alguna manera esa simbolicidad del arte de la que hablaban Heidegger y Gadamer, no dice nada. No le va a expresar, ni representar, ni transmitir al ser humano que lo contemple ninguna cosa. Y mire, aquí, oh, qué bueno que me acordé, me remito al gran libro de estética, que no fue tanto el de Baumgarten, que se llama Estética, ¿verdad?, sino al de Kant. Kant, la crítica del juicio. Kant, en ese gran libro de estética, que es la crítica del juicio, yo me encontré, me dio gusto, brinqué de gusto, maestro Arturo y doctor Ríos, brinqué de gusto, porque me encontré que el gran Kant, en la crítica del juicio, parágrafos, por ahí 58, 59, no me acuerdo bien, ahorita en este momento, dice, el símbolo solamente se interpreta, se comprende, dice él, por analogía. Vea usted, no puede ser por univocidad, porque lo destruye. Ahora, pero tampoco por equivocidad. Déjeme contarle mi debate con Raymond Paniker. Raymond Paniker, ya se nos fue, lo conocí, no fui amigo de él, pero pude conocerlo y tener en un congreso, pues un diálogo, con él un poquito de debate, ¿verdad? Porque él era bastante equivocista, fíjese, él decía que si no nace uno en una cultura, nunca va a entender un símbolo de ella. Eso es muy extremo. Cerremos las escuelas de antropología. Siempre, yo le decía, mire, no, Riquer dice que hay pérdida. Cuando yo interpreto un símbolo de otra cultura, un poema, una música, una arquitectura de otra cultura, va a haber pérdida, pero algo puedo
entender, no unívocamente, sino analógicamente. Es decir, en comparación, en relación con mi propia cultura, ¿verdad? Pero Paniker insistía en que no se puede. Y ya ve que él era de padre indio y de madre catalana. Entonces, pues me la ganaba siempre, me decía, usted no es hindú. Pues, no, claro que no, señor, no soy hindú, ni quiero jugar al psicótico de que por ahí tengo algo de hindú, no. Pero me la ganaba porque decía que nunca iba a poder yo interpretar sus símbolos culturales. Yo creo que no, eso es demasiado equívoco. Necesitamos la mediación, otra vez, dialéctica sin síntesis, la mediación, ¿verdad? El vivir en la tensión entre los dos extremos de lo unívoco y lo equívoco que nos lo da la analogía. Otra cosa más, mire, para la cuestión del arte, yo pude hablar en 2 ocasiones con don Octavio Paz acerca de la analogía. Usted sabe que para Octavio Paz, la analogía es el núcleo de la poesía. Inclusive su conferencia de ingreso, su discurso de ingreso al Colegio Nacional se llama La Nueva Analogía. Y esto lo sostiene en varias partes, por ejemplo, en El Arco y la Lira, pero sobre todo en ese libro que yo le mencioné, que a mí me encanta, de Los Hijos de Limo, que es sobre románticos, simbolistas, fíjese, ahí están los símbolos, simbolistas y surrealistas. ¿Ah? Y dice Octavio Paz que eran los que mejor manejaban el concepto de analogía. Y yo, hablando con él a través de un amigo común, más bien yo temblaba de miedo, imagínese, ¿verdad? Pero pude platicar con él sobre la analogía. Claro, él la veía como buen poeta más del lado de la metáfora. Yo junto las dos, fíjese, metáfora y metonimia, que son los dos polos de la analogía. Según el gran amigo de Octavio Paz, Roman Jakobson, este gran semiotista, Roman Jakobson, él dice que las dos caras de la analogía son la metáfora y la metonimia, porque con metáfora hacemos poesía, pero con metonimia hacemos ciencia. Y si juntamos las dos, obtenemos esa mediación en la que usted va a tener arquitectura metonímica y metafórica. Es decir, arquitectura seria, pero simbólica. Claro. Por ahí escuché que el símbolo da que pensar. Sí, y usted comenta que el símbolo da que vivir. Bueno, mire, qué bueno que lo menciona, maestro, porque ahí se lo plagié a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice, tiene un famoso artículo que se llama El símbolo da que pensar. Pero es más, maestro Arturo y doctor Ríos, el símbolo da que vivir, porque nos movemos por símbolos. Los símbolos nuestros, la bandera, las imágenes religiosas, las fotografías de los seres queridos, son símbolos para nosotros. O como diría Pierre, son íconos para nosotros, son icónicos. Y eso es lo que nos hace vivir, ¿verdad? Lo que es valioso para nosotros. Pues nos da sentido, nos da identidad, y eso es lo que yo trato de rescatar, porque considero que el mundo se ha desacralizado por el materialismo, racionalismo, cientificismo, inclusive la razón instrumental, y esto puede ser que cause pues un cierto desequilibrio. Entonces, para continuar, digamos, en esta línea, hay una evolución en la hermenéutica que usted ha venido trabajando en más de 30 años, me parece. Sí, 30 años. Después de Heidegger, Gadamer, Ricoeur y usted mismo, ahora se habla de un nuevo realismo en filosofía, o New Realism, y también racionalismo analógico, realismo analógico. Sí. Viendo esa evolución, ¿podría comentarnos algo acerca de eso, doctor? Claro que sí, con mucho gusto. Mire, qué bueno que tocó esa tecla, porque es muy interesante. Mire, ahora la corriente filosófica más nueva, es la del nuevo realismo. Usted lo puede googlear en New Realism, pero Philosophy, porque también hay en literatura. Y ha sido iniciada por un muy buen amigo mío, que es Mauricio Ferraris.
Fíjese, yo estaba en un dilema porque también fui muy amigo, digo que fui porque ya murió su maestro, Gianni Bátimo. Gianni Bátimo fue muy amigo mío, muy querido amigo. Incluso él aceptó venir a discutir conmigo de hermenéutica analógica en 2002 en el gran salón, el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Era muy taquillero Gianni Bátimo, había hasta en el piso, lleno de estudiantes y todo. Mis enemigos estaban atrás de las columnas porque decían, no va a venir con eso. Y sí vino, ya lo conocía yo, y tuvieron que poner monitores porque hasta en los pasillos había gente ahí sentada. Bueno, y Bátimo dijo, la hermenéutica analógica funciona. Nada más le falta ser más equívoca. Pues no, oiga, no. Esa es la posmodernidad, Arturo, es la equivocidad. Me decía Bátimo ahí, pues mire, era director de la facultad de Ambrosio. Estábamos ahí, Bátimo, Ambrosio y yo, ¿verdad? En el estrado. Y el que dirigía, pues era Ambrosio. Bátimo dijo una conferencia muy bonita, aludiendo a que la hermenéutica analógica le gustaba, porque no era de estas duras. Él la ponía como pensamiento débil, que ya ve que él era del pensiero débil. Pero yo le decía, no, tampoco tan débil, ¿verdad? Porque para él lo que me pedía nada más era que no le tuviera yo miedo a la equivocidad. Claro que le tengo miedo, porque la equivocidad nos lleva a un callejón sin salida. Pero él la aceptó. Ahora, fíjese usted cómo estos del nuevo realismo son los discípulos de los grandes posmodernos, que ya están en contra de sus maestros, ya los niegan. Mauricio Ferraris es muy amigo mío, fíjese. Nos hicimos muy amigos porque él fue en alguna ocasión a un coloquio ahí en Filológicas, ¿verdad? Y me lo presentó una compañera de allí, Esther Cohen. Nos hicimos muy amigos por la hermenéutica. Bueno, fíjese, él estuvo incluso a punto de abandonar la hermenéutica porque decía que era muy relativista y él quería recuperar el realismo.